Bienvenidas y bienvenidos a Voces del Cambio, un espacio donde analizamos los desafíos sociales desde una mirada crítica y humana. Hoy hablaremos de un tema urgente y vigente, la educación remota y la brecha digital pre y post pandemia en el Perú. Yo soy Alexandra Alba y en este episodio se titula ¿Cuándo estudiar depende de un megabyte? ¿Alguna vez intentaste entrar a una clase virtual y simplemente no cargó? ¿Te has quedado sin datos justo cuando más lo necesitabas? Hola, ¿qué tal? Soy Ana Castrejón y junto a Alexandra te invitamos a reflexionar sobre cómo la pandemia dejó al descubierto una profunda desigualdad educativa. Exactamente, Joana. Más allá de hablar de tecnología, hoy vamos a hablar de oportunidades, de derechos vulnerados y del rol del Estado en garantizar el acceso a una educación realmente equitativa. Porque detrás de cada conexión fallida, de cada estudiante que no pudo ingresar a clase, hay una historia que nos interpela como sociedad. Para comenzar, hablaremos del derecho a la educación y la brecha digital. Antes de continuar o profundizar más, es importante detenernos en un punto clave, el derecho a la educación, porque lo que estamos analizando no es solo un problema técnico o social, sino también un tema legal y de derechos humanos. Así es, Alexandra. El derecho a la educación está reconocido como un derecho fundamental en el artículo 13 de la Constitución Política del Perú, que establece que la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. Y el artículo 14 añade que el Estado garantiza la igualdad de oportunidades sin discriminación. Pero, ¿qué ocurre cuando el acceso a esa educación depende de contar con conexión a Internet, un dispositivo o inclusive electricidad? Lo que sucede en este derecho se vuelve condicional, cuando en realidad debería ser universal, inclusivo y garantizado por el Estado. Y no es solo un mandato nacional, Alexandra. En el plano internacional, el Perú ha suscrito tratados como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 13 también reconoce la educación como un derecho esencial para el ejercicio de otros derechos. Además, Jonah, la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual el Perú es parte, por cierto, establece en su artículo 28 que todos los niños tienen derecho a una educación primaria gratuita y obligatoria, y acceso a la secundaria y superior progresivamente. Entonces, Alexandra, si hablamos de la brecha digital, estamos hablando también de una forma de exclusión que vulnera este derecho. Porque hoy, sin Internet, sin dispositivos y sin formación digital, el derecho a la educación se convierte en una ilusión para miles de estudiantes peruanos. Y eso tiene implicaciones muy serias. No solo se está violando un derecho constitucional, sino que se está perpetuando la desigualdad, porque la falta de acceso hoy significa menos oportunidades para mañana, ya sea en el trabajo, en la participación ciudadana o inclusive en el desarrollo personal. Claro, por eso la brecha digital no es un tema secundario, es un desafío de justicia social, de equidad y de Estado de Derecho. Garantizar el derecho a la educación hoy significa también garantizar conectividad, formación digital, recursos accesibles y políticas públicas e integrales. Y este es un tema que debe estar en la agenda pública, no solo de emergencia, sino de largo plazo. La educación no puede depender de la suerte geográfica ni del poder adquisitivo. Como segundo punto, hablaremos sobre un sistema de educación desigual antes de la pandemia. Así es, antes del 2020, el acceso a la tecnología ya era desigual. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en 2019 solo el 15% de hogares rurales tenía acceso a Internet frente al 66% en zonas urbanas. En muchas escuelas rurales, las clases aún se dictaban incluso en aulas improvisadas, sin electricidad ni recursos didácticos modernos. Así es, en regiones como Cajamarca, Apurímac o Loreto, muchas escuelas apenas tenían techos de calamina, paredes de adobe y en algunos casos ni siquiera contaban con electricidad. Además, según el informe del Ministerio de Educación del 2019, solo el 11.6% de los hogares rurales tenía acceso a Internet. La brecha ya estaba ahí, pero la pandemia la hizo aún más visible. El derecho a la educación está consagrado en la Constitución, pero la realidad demuestra que el lugar donde nace
donde nace cada uno de los ciudadanos peruanos, determina el nivel de oportunidades. Así es algo muy triste, pero cuando decimos brecha digital, no solo hablamos de acceso a Internet, sino también del conocimiento para poder usarlo. Muchas familias incluso no sabían cómo acceder a una clase virtual, descargar tareas o comunicarse por plataformas que quizá para ellos eran nuevas. Y no olvidemos, Alexandra, que en el 2019 el Perú destinó menos del 4% del PBI a la educación, cuando la UNESCO recomienda al menos un 6%. Esta falta de prioridad presupuestal es parte del problema de fondo. Así es, y siguiendo ya con, por ejemplo, con un punto que es muy importante, que es la pandemia y la educación remota, justo pues un golpe a la brecha digital. Cuando se decretó la emergencia sanitaria en marzo del 2020, millones de estudiantes dejaron las aulas físicas de un día para otro. La educación remota fue la única salida en esta problemática, pero esta solución trajo consigo una dura verdad: la desigualdad tecnológica. Claro, no todos tenían una laptop o un dispositivo móvil, y aunque los tuvieran, ¿de qué servía si no existía una conexión estable en casa? Muchos estudiantes dependían del internet de un vecino, de datos móviles prestados, o simplemente no podían conectarse. Por ello, el programa Aprendo en Casa, lanzado por el Ministerio de Educación, buscó justamente responder a esa crisis. Se transmitieron clases por televisión y radio, pero en muchos casos eso no fue suficiente. También es importante recordar que muchos adolescentes dejaron de estudiar para trabajar y apoyar económicamente a sus familias. Según la Defensoría del Pueblo, más de 20.000 escolares abandonaron la escuela entre 2020 y 2021. Y no olvidemos a los padres que sin formación educativa no pudieron ayudar con las tareas. Fue una exclusión silenciosa. Así es, en medio de la crisis, la educación en realidad se volvió un privilegio para quienes ya tenían ventajas. Un megabyte se convirtió en la línea que separaba el derecho a estudiar de la imposibilidad. La pandemia no solo interrumpió clases, Alexandra, interrumpió proyectos de vida. Por eso decimos que la educación remota fue una solución parcial y excluyente, en un país con brechas históricamente no resueltas. Así es, siguiendo con otro punto, por ejemplo, aprendizaje y vacíos justamente durante el regreso a clases presenciales. Con el regreso a las aulas en 2021, la emoción fue evidente, todos queríamos volver lo antes posible a nuestras aulas presenciales, pero también lo fueron las secuelas. Bajo rendimiento, desconexión emocional entre alumnos o docentes y una fuerte dependencia de la tecnología marcaron el retorno. Justamente por estas fechas fue que salieron las famosas CIAs, y uno de los grandes aprendizajes de este periodo fue entender que la tecnología por sí sola no garantiza la calidad educativa. Así es, Alexandra. Las consecuencias del aislamiento no fueron solo académicas. Muchos estudiantes volvieron con vacíos en matemáticas, comprensión lectora y habilidades sociales. El vínculo entre docentes y estudiantes se había debilitado y reconstruirlo requería más que buenas intenciones. Totalmente de acuerdo, se presentaron muchas dificultades e inclusive muchos docentes tuvieron que reinventarse, aprender a usar plataformas, crear recursos virtuales y sobre todo intentar mantener este vínculo que es tan importante con sus estudiantes desde la distancia, que es casi imposible. Pero la desigualdad en el acceso hizo que ese esfuerzo no llegara a todos por igual. Y hoy seguimos viendo justamente sus efectos. Claro, a esto se suma el reto de adaptarse a modelos híbridos, donde lo presencial y lo digital conviven. Aunque hay ventajas claras como el acceso a contenidos grabados y la flexibilidad, también quedó claro que no todos los estudiantes tienen condiciones para aprovechar estas herramientas. Ahí entra la conversación sobre la inclusión digital, que no puede quedarse solo en repartir dispositivos, sino en garantizar conectividad, formación docente y acompañamiento familiar. De hecho, un estudio publicado en 2023 en la revista de investigación en Ciencias de la Educación reveló que el 54% de los docentes rurales no recibió capacitación alguna digital durante la pandemia. La educación híbrida puede ser una gran oportunidad
si se aborda con una mirada inclusiva. No se trata solo de combinar formatos, Alexandra, sino de diseñar experiencias de aprendizaje que consideren la diversidad de contextos. Justamente esto implica políticas públicas coherentes, ¿no? Reales. Pues una inversión sostenida en infraestructura y una voluntad real de querer cerrar estas brechas que hemos conversado. Solo así podremos hablar de un sistema educativo más justo, resiliente y preparado para el futuro. Entrando ya a otra sección justo de la conversación, presentamos la educación, género y digitalización. Así es, Alexandra. Hablemos de un tema esencial, queridos oyentes, que es la brecha digital también tiene rostro de mujer. En zonas rurales, las adolescentes dejaron de estudiar durante la pandemia porque debían claramente cuidar a sus hermanos o realizar tareas domésticas. Esto es muy triste, pero según la UNESCO, en 2021, las niñas en comunidades rurales accedieron menos a herramientas tecnológicas, tanto por la distribución desigual en el hogar como por los estereotipos de género que hasta el día de hoy se dan. Si queremos una educación digital inclusiva, debemos aplicar enfoques de género, interseccionalidad y justicia territorial. Porque hablar de equidad sin mirar estos factores es simplemente maquillar el problema. Exacto, no basta con tener internet, sino que todos puedan usarlo con libertad, seguridad y oportunidades reales de desarrollo. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este episodio. Hoy comprendimos que la tecnología puede acercarnos, pero también excluirnos si no es accesible para todos. La educación remota dejó lecciones duras, pero también la oportunidad de construir un sistema más resiliente. La pandemia fue un punto de inflexión, nos obligó a adaptarnos rápidamente, a innovar, pero también nos recordó que no todos parten del mismo lugar. Ahora, en esta etapa, el reto es mayor. No se trata solo de usar la tecnología, sino de hacerlo con equidad, con inclusión y con conciencia social. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Nosotros fuimos Voces del Cambio. Y recuerda, la educación es un derecho, no un lujo.